empezar entonces. Cristian, tenemos el placer de tener hoy a un invitado de la universidad, aquí de la universidad, Cristian Escauriaza, que es profesor asociado del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental aquí en la universidad. ¿Tu doctorado lo tuviste en Stanford? No, en Minnesota. En Minnesota, perdón. En la Universidad de Minnesota. Cristian trabaja, se especializa en mecánica de fluidos ambiental y en modelos de turbulencia y aplicaciones en procesos de transporte y mezcla de sistemas fluviales y costeros. Su investigación se centra en el estudio de flujos turbulentos complejos en la naturaleza para un amplio rango de escalas espaciales y temporales y en la caracterización de procesos de transporte en ambientes acuáticos a través de simulaciones numéricas, dinámica no lineal y análisis estadístico. Es también un investigador asociado del Centro para la Gestión Integral de Riesgo de Desastres, CIGIDEM, y el coordinador académico del Centro de Energías Marinas. Hoy nos va a hablar un poquito de la parte un poco más teórica, ¿cierto?, de los métodos numéricos y del trabajo que él hace. Y el título de la charla, entonces, transporte turbulento en zonas de almacenamiento superficial, perspectivas lagrangianas y medianas. Entonces, démosle un aplauso para... Gracias Federico, y gracias por la invitación al instituto, estar acá y estar online también. En algunas cosas voy a ir rápido, ¿ya? Y no hay ningún problema si al final me hacen preguntas, porque queríamos mostrar el trabajo completo. Esto ha sido trabajo que fundamentalmente lo hemos estado haciendo con Magdalena Barros, que está haciendo su doctorado en el grupo. Para explicar en un comienzo qué es lo que es una zona de almacenamiento superficial, estas pueden ser naturales o construidas. Generalmente en los ríos o en la costa uno tiene estas zonas laterales de recirculación, ¿ya? Uno tiene el canal principal, como se ve en la figura de acá, y estas zonas de almacenamiento superficial son zonas en que el flujo, zonas laterales en las que el flujo da vuelta fundamentalmente. Y todo este trabajo comenzó en un proyecto que tuvimos con unos colegas en el altiplano. Esta línea que ustedes ven ahí en la mitad del cauce son partículas muy chiquititas que tienen arsénico absorbido. Y estas zonas de almacenamiento superficial son críticas para ver cómo el arsénico y otros contaminantes se mueven a lo largo del río. Y hay una foto, probablemente había algún proceso biológico que hacía que hubiera espuma, y uno ve clarito que está lleno de estructuras turbulentas bien complejas. Entonces, parte de la investigación que hicimos, y lo que estamos haciendo ahora, está justamente motivada por estas secciones laterales, que tienen velocidades más bajas, por lo tanto tienen mayores tiempos de residencia, atrapan cosas, ¿verdad? Eso hace que se favorezca el intercambio con el flujo que va por debajo del suelo, en el medio poroso, y por lo tanto tiene unos aspectos fundamentales en la absorción de nutrientes, en reacciones, hay suficiente tiempo para que existan reacciones químicas, y obviamente son procesos que están determinados por la forma que tiene la costa o el río, y la dinámica de la turbulencia. Entonces los objetivos fundamentales que tenemos es primero tratar de entender cuál es la dinámica de estos flujos complejos, cómo interactúa con el flujo principal, identificar los principales mecanismos de transporte de contaminantes o de masa, y lo que estamos haciendo es desarrollando modelos desde el punto de vista euleriano, eso quiere decir viendo cómo se comporta, por ejemplo, la concentración de un contaminante, o desde el punto de vista lagrangiano, que es perseguir partículas y ver cuál es el destino final que estas partículas tienen. Y después ver cómo estos procesos que ocurren a la escala de la turbulencia, a pequeñas escalas, tienen impacto en escalas más grandes, en tramos más grandes, a una escala espacial mayor. Entonces, parte de esta investigación, como yo les contaba, partió en la cuenca del río Utah, que desemboca al norte de Arica, que tiene todos estos contaminantes. Hicimos un trabajo en terreno, elegimos una de estas zonas de almacenamiento superficial específica, y no solamente medimos en terreno cuáles eran sus características, usamos cámaras para ver la dinámica de los vórtices en la superficie y otras cosas, sino que también hicimos parte de modelación para ver la estructura tridimensional del flujo en esas condiciones.
El problema es que el terreno es tan complejo que volvimos un poco atrás para ver qué es lo que pasaba en la geometría más simple que uno se podría encontrar. Y estos fueron experimentos con los que trabajamos hace algunos años ya, 2016, con colaboradores en Francia, donde es un canal de laboratorio, aquí no está con las dimensiones a escala, pero un canal bien largo de laboratorio y una zona de recirculación lateral que es cuadrada. La geometría más simple que uno se podría imaginar está caracterizado por ahí por un número de Reynolds, un número de Flood, no es tan relevante, solamente que es un flujo turbulento. Y lo que hicimos fue desarrollar un modelo para capturar la dinámica del flujo que se observó en el experimento. Para eso, resolvemos las ecuaciones de Navier-Stokes. Obviamente, para estos números de Reynolds uno no puede resolver todas las escalas de vórtices que existen, entonces usamos un modelo de turbulencia, usamos en estos casos simulaciones que se llaman Large Eddy Simulations, en que uno filtra las ecuaciones de Navier-Stokes en el espacio y modela el efecto de las escalas más chicas que no se pueden capturar con el tamaño de la discretización. Entonces, lo que hacemos en este caso es que si discretizamos el dominio con una cierta resolución delta, por ejemplo, uno puede capturar esos vórtices, por ejemplo, pero no puede capturar esos más chiquititos. Entonces necesitamos modelar cuál es el efecto de esos vórtices en los que sí podemos resolver. Y para eso entonces usamos un modelo de turbulencia en que transportamos la energía cinética turbulenta de las escalas más chiquititas que la malla. Subgrid scale, así se llaman por eso sale SGS en la K de la energía cinética turbulenta. Y acoplado con estas ecuaciones, resolvemos ecuaciones para el transporte de masa, una ecuación de advección-difusión para la concentración, y además resolvemos o seguimos trayectorias de partículas individuales. Y eso quiere decir que identificamos o ponemos partículas del dominio, resolvemos su trayectoria en el tiempo. Obviamente, como no estamos resolviendo todo el espectro de la turbulencia, hay vórtices más chiquititos que no somos capaces de ver. Está acoplado esto con un modelo estocástico que, de nuevo, incorpora el efecto de las escalas de submalla. ¿Y aquí C es concentración de qué? Es un escalar pasivo, puede ser cualquier contaminante, pero que no afecta al flujo en particular. Entonces, hemos desarrollado un modelo numérico que resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes con volúmenes finitos, con segundo orden. Está todo paralelizado, tienes algunas estrategias para acelerar la convergencia. Usamos una malla estructurada que está formulado todo en coordenadas con líneas generalizadas. Para excitar los modos de la turbulencia, la entrada del flujo tiene también un modelo estocástico que nos permite ingresar un flujo impermanente al canal principal. Y resolvemos la ecuación de advección-difusión y las trayectorias lagrangianas, que para eso se necesita interpolar a la posición de la partícula las variables del flujo. Entonces, todo este modelo numérico nos permite estudiar la dinámica de estas zonas de la circulación, como nos interesa entender los mecanismos de transporte. Si hacemos el cálculo numérico y promediamos en el tiempo, así es más o menos como se ve el flujo en la zona de la circulación lateral. Tenemos el canal principal acá, obviamente sale una partecita nomás de eso, y en la parte superior ustedes ven que este flujo recto induce una zona de recirculación en esta zona lateral y se produce un gran vórtice en promedio. Aquí están los puntitos rojos, son los datos experimentales, medidos con un velocímetro acústico Doppler en el laboratorio. Ese es el perfil de velocidad promedio que se midió en el laboratorio. En el lado derecho está el gradiente de velocidad en la sección transversal. Comparado con el laboratorio, eso nos permite validar el modelo en estas condiciones. Y además, podemos calcular los espectros de velocidad. Aquí no voy a explicar todo en detalle, perdón, eso es a continuación. Quería que vieran antes de eso cómo se ve el flujo instantáneo. Y es súper complejo. Aquí lo que ustedes están viendo es un plano horizontal nomás del flujo tridimensional, y los colores son la vorticidad perpendicular al plano. Y ustedes ven que aquí lo que induce la recirculación en la zona lateral es el desarrollo de esta capa de corte, ¿verdad?, que se genera en la interfase. Estos vórtices que salen con una cierta frecuencia, que llegan ahí hasta donde está la manito en esa zona, chocan contra esa esquina, y
parte del flujo sigue hacia abajo, ¿verdad? Ustedes ven los valores de vorticidad altos, y la otra parte que sigue hacia arriba, ese jet, ese chorro, induce el flujo de recirculación. Así se ve en 3 dimensiones. Aquí estoy tratando de capturar la dinámica tridimensional con un valor que se llama isosuperficies de Q. Es una de las formas de visualizar vórtices, y ustedes pueden ver que a pesar de lo simple que es la geometría, el flujo es súper complejo. La discretización acá tiene 27 millones de nodos, entonces por eso necesitamos hacer cálculos que toman un tiempo para poder tener soluciones que converjan. Adelante. Esas líneas transversales del canal que aparecen... Sí, no, eso es porque estoy calculando todas estas derivadas que aparecen acá, y a veces tengo que cortar un valor de su superficie de Q y se supera apenas, es solamente por el cálculo de la derivada en ese caso. Y te puedo frenar un segundito. Sí. Aquí omega y sub j y S y sub j, ¿qué son? Esto es súper difícil visualizar estructuras coherentes, entonces uno de los criterios que hay varios criterios para hacerlo, es decir que la norma del tensor de rotación, eso es omega, menos la norma del tensor velocidad de deformación, Sí. Si ese valor es positivo, uno podría intuir de que hay un vórtice, una estructura coherente. Es una de las tantas, generalmente varias de estas fallan porque tienen justamente los problemas que me habían preguntado, hay otras distintas, hay montones de... Aquí ese es la parte simétrica del tensor de... La antisimétrica... la parte simétrica del gradiente, esa es la parte simétrica del gradiente de la velocidad, y omega es la parte antisimétrica, exactamente. Es cuanto más de rotación hay con respecto a deformación, a velocidad de deformación. Y esto es lo que les decía. Estos son los espectros de velocidad separados cada uno de los componentes. Y aquí hay 2 cosas importantes. Una es que la frecuencia fundamental está gobernada por la frecuencia a la que salen los vórtices de esta capa de corte en la interfase, y esa es la misma frecuencia que se midió en los experimentos, entonces también somos capaces de capturar esa parte dinámica del flujo. Y lo otro es que este flujo no sigue un espectro clásico para los que hayan tomado un curso de turbulencia de Kolmogorov, en que todo decae a menos 5/3, sino que producto de que el flujo está confinado verticalmente, bien somero, la primera parte se comporta como turbulencia bidimensional, que el espectro primero decae a menos 3 y después el clásico de Kolmogorov de menos 5/3. Entonces, tenemos un modelo en que vemos todo lo mismo que se observó en los experimentos, y tenemos alta resolución y la dinámica del flujo en el tiempo que podemos analizar con un poquito más de detalle. Entonces, para ver el transporte de masa, lo que hicimos fue hacer un experimento numérico en que llenamos en un instante inicial esta zona lateral de un contaminante. ¿Ya? Tengo concentración 1 en toda esa zona amarilla que se ve ahí, y lo que hago es, en el instante inicial, dejar eso y ver cómo el flujo es capaz de transportar eso hacia abajo. Y ustedes ven claramente el rol que cumple esta capa de corte, estos vórtices que emergen de esta parte, que son capaces de tomar el contaminante y sacarlo y llevarlo hacia abajo, ¿ya? En el tiempo. Esta es la parte euleriana, ¿verdad? Lo que yo tengo es un valor de la concentración en cada punto del espacio y en cada instante de tiempo, y vemos cómo va decayendo, ¿verdad?, en el tiempo producto de la dinámica del flujo. En este caso, este es el modelo lagrangiano. En este caso tenemos 108.000 partículas que perseguimos también en cada instante de tiempo. Esto es un experimento numérico, ¿verdad? Nosotros distribuimos las partículas de manera uniforme. Aquí están coloreadas por su velocidad, tenemos toda la información instantánea. Estas son partículas de fluido, ¿ya? No tienen inercia, solamente resolvemos la trayectoria. Y vemos también cuál es la dinámica y cuál es el rol que juega, de nuevo, esta capa de corte en la dinámica del flujo. Es súper interesante ver que los procesos, a pesar de que son bastante someros y están confinados, es bien tridimensional. Si es que uno puede ver algunos de las cosas que pasan, esta figura es la misma que la anterior, pero está rotada para que ustedes vean en 3 dimensiones cómo el flujo se comporta. De hecho, a veces hay unos eventos en que las partículas se mueven de forma vertical, si ustedes ven en esa situación. Entonces, la dinámica del flujo en estos casos nos permite hacer análisis, por ejemplo, del flujo másico que sale de esta zona lateral, para investigar cuál es su efecto de forma más global.
La verdad es que si uno pone un plano, por ejemplo, en la interfase, como sale arriba a la izquierda, ese plano azul, ustedes ven que el número de partículas, el flujo de partículas que sale, o la concentración, tiene incluso valores negativos. Eso uno podría intuir que lo que está pasando, y así es, les voy a mostrar a continuación, que hay partículas que salen de la cavidad y después vuelven a entrar porque el vórtice vuelve a introducirlas de nuevo. El otro plano, el que está al lado derecho, las partículas que cruzan ese plano ya no son capaces de regresar, ya abandonaron el sistema y son capaces de seguir hacia abajo. Entonces por eso no hay valores negativos en ese caso. Ustedes pueden ver que si uno lo hace a alta resolución, el valor del flujo es esencialmente periódico también porque está gobernado por la dinámica de estos vórtices que aparecen en la interfase. Una pregunta rápida. Sí, adelante. Antes, ese tracking de partículas que hiciste en la diapositiva anterior, ¿eso lo hiciste una especie de postprocesamiento? Mejor dicho, ¿se resuelve ya teniendo la velocidad? ¿Usas eso o cómo haces? Se hace de manera conjunta, fundamentalmente porque la resolución de Navier-Stokes, en cada instante de tiempo, tengo un campo de velocidad con 27 millones de puntos, ¿verdad? En que resuelvo las 4 componentes, las 3 componentes de velocidad más la presión, más el modelo de turbulencia. Entonces, hacer la simulación, guardar los datos y después hacer las partículas, se necesita guardar una cantidad de información que no es práctico. Entonces, estos modelos van corriendo en forma paralela. Al mismo tiempo que resuelvo el flujo, voy persiguiendo las partículas. Pero claro, primero primero resuelves el flujo, igual en ese mismo pase de tiempo aprovechas que ya tienes la información ahí para y calcular de una vez el Así es, eso es lo que hacemos. Entonces, si queremos investigar ahora, porque todo esto que hemos estado conversando tiene que ver con los procesos a pequeña escala, ¿verdad? Cómo los vórtices son capaces de tomar el contaminante o estas partículas y transportarlas hacia abajo. Estas zonas de recirculación lateral muchas veces se utilizan para, por ejemplo, restaurar sistemas naturales, se diseñan de hecho, y los modelos que se usan son globales, ¿ya? No se resuelven a Navier-Stokes en cada uno de estos casos. De hecho, el modelo clásico que se utiliza es considerar la concentración, para ver cuál es la evolución de los contaminantes en esta situación, es considerar la concentración promediada en toda la zona lateral, en toda esta cavidad lateral, ¿ya? Y este es el modelo unidimensional clásico, en que este tiene dos cosas particulares. Primero, que la variación de la concentración promedio al interior de la zona lateral es lineal con respecto a la diferencia de concentraciones, ¿ya? Es un gradiente, es proporcional al gradiente. Y lo que ajustan es un coeficiente de intercambio de masa que es proporcional a la velocidad media del flujo en el canal principal. Es un modelo lineal, una ecuación diferencial de primer orden lineal, ¿ya? La gracia es que como tenemos, y si uno lo resuelve, obviamente la concentración va decayendo de forma exponencial al interior de la cavidad lateral. Bien, como nosotros tenemos la información completa, podemos calcular todas estas cosas, ¿verdad? Basta con integrar espacialmente los valores de concentración que tenemos. Y esto es lo que vemos. Esta es la misma imagen, la diferencia es que el gráfico de la derecha está en semi-log. Por un tema obviamente de que la concentración euleriana es continua y lo otro es discreto, son distintos, pero un punto que es relevante y que se nota mejor en el gráfico de la derecha es que el decaimiento exponencial no es una aproximación muy buena después de que cuando uno tiene del 40% o algo así, se empieza a separar de cómo va disminuyendo la concentración al interior de la cavidad versus este modelo unidimensional que es el que se usa para diseñar o para analizar las cosas de forma global. A partir de lo que estamos viendo, perdón. Lo mismo, pero uno es lagrangiano, el rojo, el otro es euleriano, el azul, y es el mismo gráfico pero en escala semi-logarítmica en la derecha. Okay. Es que ahí se nota mejor que cuando uno tiene el 40 o el 35% de la concentración, el decaimiento exponencial deja de ser una buena aproximación para el tiempo más largo. Entonces lo que decidimos hacer en este caso es mirar a otros modelos de transporte globales que incluyen memoria. Y no sé si ustedes conocen esto, pero uno podría incluir una derivada fraccional que refleja la memoria del sistema. Probablemente todos saben, uno podría calcular la derivada 0,4 de un proceso.
Adelante. Una pregunta, Sí. sí, ¿qué es lo que tú consideras, qué es lo que tú sabes que controla la discrepancia entre el decremento exponencial y lineal? Si tú modificas un poco la geometría, eso... Sí, no, después voy a hablar de la modificación de la geometría. Lo que básicamente está sucediendo es justamente lo que nos permite analizar este modelo. Los procesos de transporte no son puramente proporcionales al gradiente, porque todas estas estructuras coherentes turbulentas tienen memoria. Hay una dinámica que no es solamente fluctuaciones aleatorias que transportan masa, sino que hay un vórtice organizado, hay una capa de corte que toma estas cosas, entonces hay un proceso que tiene memoria a la escala más grande incluso. Entonces, eso es lo que nos permite un modelo global de este tipo. Entonces, lo que hice en este caso fue considerar que el lado derecho del proceso de transporte sigue siendo lineal, proporcional al gradiente, a la diferencia de concentraciones, pero la derivada temporal es una derivada fraccional, ¿ya? Y esta derivada tiene como solución una función que es la generalización del exponencial solamente, y es súper interesante. Aquí ustedes ven, ahora en la línea roja está el exponencial, y en la línea negra es la derivada 0,96 del proceso. ¿Ya? Y ustedes ven como una derivada fraccional en este caso es capaz de capturar el vaciamiento del contaminante de la cavidad lateral. ¿Ya? Esto, por ejemplo, es una de las utilidades que uno tiene de hacer esta conexión entre escalas, ¿verdad? Cómo los procesos a pequeña escala, justo lo que me preguntaba, ¿verdad? Cómo esta memoria que genera la dinámica de la turbulencia es capaz de verse reflejada a gran escala cuando yo promedio espacialmente, básicamente. Esa es como la idea. Oye, ¿te puedo ver un par de diapositivas? Por supuesto. Un segundito. ¿Qué llamas tú ahí Eulerian Data y Lagrangian Data? Porque no debería ser... Eulerian es la concentración, es el valor de concentración continuo. ¿Ya? Tengo un escalar y estoy transportando con esa ecuación de conservación de advección de fusión, ¿verdad? Y el lagrangiano es contando partículas. Eso es todo. Pero deberían ser iguales, ¿no? No necesariamente, porque el otro es un continuo, ¿verdad? Lo tengo ocupado en todas partes. Sí, y Si tengo, supongo si que tengo 100.000 partículas o 200.000 partículas, si sale una partícula, es una proporción grande lo que salió, ¿verdad? Entonces, se supone que en el límite, y eso es algo que todavía no hemos explorado, pero si uno llenara más de partículas, se deberían ir acercando. En ese estas punto. dos. Claro. Ya, sí, ok. Porque uno es continuo y el otro es discreto. Claro. Sí. Podemos seguir calculando algunos valores. Perdón, adelante. Sí, una cosita, porque una de las... Desde el punto de vista de modelamiento, uno de los problemas de las derivas fraccionales es que no necesariamente son locales. Claro, exactamente. Entonces, desde el punto de vista físico, tener una derivada fraccional en el tiempo implica que de alguna forma este sistema está viendo al futuro. No, está viendo el pasado. Sí, uno podría, exactamente, y en este caso no tenemos, no tengo aquí toda la explicación, pero tienes razón. La derivada fraccional es al final una integral, y esa integral podría mirar hacia adelante o hacia atrás. En este caso es más hacia atrás. Es la memoria que tiene refleja la memoria que tiene el sistema, básicamente. No es solamente la derivada instantánea, que es lo que el modelo lineal nos indica. Sí, excelente. Excelente punto. ¿Cómo tuviste el 0,96? Lo ajusté con mínimos cuadrados. Es el que minimiza el error, el que se ajustaba mejor. Bien, aquí hay dos cosas que también son globales y que son interesantes de mirar. Uno es la autocorrelación del flujo de partículas, que ustedes ven que es puramente periódico, básicamente, y la frecuencia coincide con la frecuencia en la que los vórtices de la capa de corte de la interfaz van saliendo. ¿Ya? Entonces está fundamentalmente dominado por eso. Y lo otro es que como tengo cada partícula identificada, conocemos cada partícula, podemos calcular su tiempo de residencia. ¿Cuánto tiempo está dentro de la zona lateral? Y calcular, por ejemplo, la distribución de tiempos de residencia de cada partícula, la PDF, el histograma, ¿verdad?, de tiempos de residencia de cada partícula. La gracia también es que podemos, y esto es súper interesante, y necesito que me pregunten si es que no se entiende, como distribuimos las partículas uniformemente al interior para hacer este experimento numérico, uniformemente al interior de esta zona de recirculación, yo después de que hago todo el cálculo, puedo devolver la partícula a su posición inicial, pero con su tiempo de residencia. Y ustedes lo que están viendo acá es a distintos planos, verticales y horizontales,
el tiempo de residencia de cada partícula. Lo que quiere decir que las partículas que parten acá del centro, ¿verdad?, tienen un tiempo de residencia más grande que estas otras, que es azul, ¿verdad?, que probablemente salen muy rápido hacia el canal principal. Puedo ver la forma de los tiempos de residencia al interior de la zona lateral, que es súper interesante. Tenemos una topología y una distribución de los tiempos de residencia. Esto es exactamente la misma función pero promediada sobre el periodo. Estamos eliminando la parte y se ve un poquito más suave, ¿verdad? Pero claramente lo más importante acá es ver que este vórtice al centro, que en promedio se ve como un gran vórtice, pero instantáneamente es una cosa que se va moviendo y que está ahí continuamente ocupando el centro de la cavidad, atrapa partículas. Partículas que parten de ahí tienen un tiempo de residencia bien largo, son capaces de quedarse ahí por un buen tiempo. Y probablemente eso es una de las consecuencias que después se ve en el tema de la memoria a nivel global. Aquí hay más estadísticos que uno puede calcular. Por ejemplo, esto está promediado en la profundidad. Igual se puede calcular en cada plano, pero esto, por ejemplo, es la desviación estándar de los tiempos de residencia. Lo que quiere decir que partículas que parten de acá tienen una desviación estándar bien grande. Puede que varias que parten bien cerca de esta zona, esta es como la interfaz ahora entre el vórtice interior y esta zona que baja. Las partículas pueden tener un destino muy distinto en esa zona. Pueden quedarse atrapadas por un buen rato o pueden salir pronto. Y lo que tengo a la derecha es el coeficiente de variación, que es este mismo valor, pero dividido por el promedio del tiempo de residencia. Y ustedes ven ahí también cuál es la relación entre la desviación estándar y el promedio. Todo esto está promediado en la vertical. Esta es la misma animación que ustedes vieron anteriormente con la velocidad de las partículas, pero ahora el color que tienen es el tiempo de residencia. Ya lo conozco, el tiempo de residencia ya está calculado, las partículas están a punto de partir, pero ya saben, yo ya sé cuándo van a salir. Está marcado ahí su tiempo de residencia. Y es bien interesante mirarlas porque dentro de los vórtices estos que se las llevan hacia abajo, hay zonas en la parte de adelante del vórtice que tienen alto tiempo de residencia, porque finalmente la dinámica de la capa de corte hace que entren de nuevo, hace que vuelvan a entrar. Yo también sé que todas esas van a salir, hay así grupos de partículas que van a salir después hacia más adelante. Conocemos exactamente cuánto tiempo se van a quedar, y ahí está exactamente el mismo proceso de nuevo. Hay algunos eventos verticales que levantan las partículas y las vuelven a echar de nuevo hacia adentro. Y todo esto es parte del análisis que ustedes vieron después promediado en el tiempo y antes, promediado en el tiempo y en el espacio. Entonces, por ejemplo, pasan cosas como esta: partículas que parten bien al centro, dentro del vórtice, hay mucha variabilidad, ¿verdad? Salen todas, hay otras que salen y entran, y hay otras que están siempre adentro, y las tenemos a todas identificadas. Y de ahí proviene el análisis estadístico que habíamos comentado. Y lo último que quería mencionar es que a partir de estas trayectorias también podemos calcular unas variables que permiten identificar lo que se llaman estructuras coherentes lagrangianas. En eso está podemos calcular los exponentes de Lyapunov de estas partículas. Por si acaso, y si no recuerdan, básicamente partículas que parten muy cerca, uno puede calcular cómo se van separando, ¿verdad? Cómo avanza en el tiempo esta separación. Y obviamente zonas que atrapan partículas van a tener una separación mucho más lenta, o incluso uno podría calcular o determinar zonas que juntan partículas, si es que este exponente fuera negativo. Entonces, a partir de las trayectorias, uno tiene que calcular un gradiente y calcular los exponentes de Lyapunov, como se hace con cualquier sistema dinámico, y verlo en 3 dimensiones. Y esto es más o menos lo que se ve. Ustedes, ¿verdad? Ven que hay aquí el color rojo quiere decir un exponente de Lyapunov bajo, que atrapa partículas o que se demoran mucho en separarse. Azul es que se separan muy rápido. Ustedes ven que en la capa de corte, de nuevo en el espacio, tenemos esta distribución de exponentes de Lyapunov, donde
las partículas se separan muy rápido, y en el centro tenemos esta zona donde las partículas se mantienen más bien juntas, y la otra zona es como una escala de tiempo intermedia, ¿eh? En que obviamente si una partícula es capaz de saltarse y no salir por la capa de corte, ya tiene un buen tiempo más en que va a tener esa oportunidad, no, porque tiene que dar la vuelta completa, ¿eh? Y esa es la zona amarilla, celeste, que aparece en estos casos, ¿eh? Todo esto nos permite identificar. Ahora obviamente no habíamos hecho esto en el caso complejo de la realidad, porque el flujo es mucho más complejo de analizar, ¿verdad? En este caso es la geometría más simple que uno se podría imaginar. Si es que esta cavidad lateral es más larga, se desarrollan a veces dos vórtices y las cosas se complican un poquito más. Ahí la superficie está pintada, ¿qué es lo que está pintado aquí? O sea, el color, claro, pero El exponente de Lyapunov. sí, ese es el color, pero sí. el resto o sea, ¿qué es lo que estamos viendo aquí pintado? Es la cavidad lateral y en el espacio es la distribución de exponentes de Lyapunov de distinto valor. Pero porque no va a ser exactamente igual a 0.08. O sea, está en ese rango, sí. Hay un rango ahí. Exactamente. Bien, entonces como conclusiones ahí, para terminar y por si tienen más preguntas, en modelo numérico somos capaces de reproducir, ¿verdad?, el flujo medio y la dinámica de los vórtices que se observaron en los experimentos, y uno se da cuenta aquí de estas distintas escalas de tiempo que están involucradas, ¿verdad? Por un lado la capa de corte, que es bien rápida, por otro lado el núcleo del vórtice interior, que es muy lento, y esta otra zona externa que interactúa con estas dos bordes, fundamentalmente. Entonces la capa de corte y el vórtice interior son los mecanismos principales que controlan el transporte de masa en estos casos. Las simulaciones lagrangianas permiten descubrir cómo son los tiempos de residencia, ¿verdad?, y cuáles son las variables estadísticas relevantes de mirar, y finalmente cómo estos procesos a pequeña escala tienen consecuencias a escalas más grandes cuando uno promedia espacialmente y mira estas ecuaciones diferenciales que se usan pero sin tener esa información. Entonces uno puede descubrir cómo se conecta de alguna manera las escalas más chiquititas con las más grandes. Si tienen más dudas, le pueden escribir a Magdalena o me mandan un email. Ahí están nuestros emails. Y gracias por venir. Preguntas, por favor. Cristian, en la zona especial donde se producía el flujo, no era suave, o sea, tiene esquina. Sí. ¿Qué tanto afecta la regularidad del contorno a los resultados de...? Excelente pregunta. En esa esquina, si uno mira en detalle, y puedo retroceder ahí para mostrarles la animación de la vorticidad, se generan unos vórtices chiquititos en las esquinas, y la dinámica de esos vórtices es bien compleja. De hecho, depende de qué tan fina sea la malla, si uno los puede resolver o no. Pero esos vórtices a veces se los traga el vórtice grande, de repente aparecen de nuevo. Y claro, si uno tuviera una geometría distinta, más suave, uno no tendría esos vórtices. Y quizás tienen algún efecto, atrapan cosas también, atrapan partículas probablemente. Bueno, es interesante esa pregunta. Gracias. Nosotros estábamos viendo que en la zona de recirculación, cuando uno tiene una concentración alta, el fluido sale cuesta abajo, ¿cierto? Sí. Se podría obtener una situación reversa, es decir, tengo un río contaminado y que el fluido se vaya acumulando en la zona de recirculación. Sí, eso es justamente lo que pasa. De hecho, es lo mismo, tiene algunas diferencias, y las voy a explicar a continuación, pero lo que hice en ese experimento numérico fue llenar la cavidad lateral con tinta, concentración 100%, y dejar el canal principal con concentración 0. En teoría, el intercambio que uno observa es la proporción de agua que estaba adentro versus la que estaba afuera. Y el 1 menos la concentración es lo opuesto, ¿verdad? Entonces, todo ese color negro que entra hacia la cavidad lateral es agua que venía del canal principal y que entró a la cavidad lateral. Entonces uno lo podría mirar así. La única diferencia, veo yo, en hacer la simulación contraria, en hacer que el río venga con contaminantes, es que hay un periodo transitorio en que esto va avanzando en la interfase y el intercambio empieza a ocurrir cuando todavía el frente no cruza hacia el otro lado completo.
Si no, es exactamente igual. 1 menos la concentración podría haber cambiado los colores y se ve igual, salvo por ese proceso inicial. Y otra pregunta más, ¿qué técnica numérica había ocupado para hacer las simulaciones? Usamos, bueno, en general, para hacer modelos de turbulencia, uno tiene estos modelos estadísticos que se llaman las ecuaciones de Reynolds, RANS, que son más disipativos, no pueden resolver todos los detalles aquí. Lo que yo aquí ocupé fue una técnica que se llama Large Eddy Simulations, LES, y lo que hace eso es resolver la dinámica del flujo proporcional al tamaño de tu malla. Entonces, mientras más chiquitita mi malla, más cosas puedo ver, y menos responsabilidad tiene un modelo de turbulencia de representar el efecto de las escalas más chicas. Entonces, en este caso usamos esa, porque lo que queríamos... Volúmenes finitos, creo que Por volúmenes finitos. El método numérico, sí, volúmenes finitos. Clásico. Segundo orden, sí. Eso. Sí, es. Cristian, el canal principal que tú tomaste era un canal con paredes paralelas, planas Sí, paralelas. rectangular. Y etcétera. Entonces uno podría tener un poco más de atrapamiento si tiene bending. ¿Eso no han podido hacer? Sí, ahí, claro, lo que pasa es que el flujo así de lo complejo que es cuando uno tiene curvatura del canal principal, se complica más todavía. No sé si ustedes han visto, vean Google Earth o las fotos satelitales. Cuando los ríos tienen curvatura, hay una playita en la parte interior de la curva. Y eso es porque se generan gradientes radiales, normales a la dirección de la curva. Entonces los flujos en los ríos que tienen curva tienen un movimiento licoidal que saca sedimentos de la pared externa y la depositan en la pared interna. Entonces, claro, de hecho estas zonas de recirculación ocurren bien comúnmente en ríos que tienen curvatura o que tienen formas. El problema es que, claro, queríamos aislar un poco el efecto de la simetría, porque eso induce una dinámica mucho más compleja que es difícil de analizar. Es que en líneas de transmisión hay un problema con guías de onda, digamos. ¿Sí? Las curvaturas inducen estados ligados. Probablemente. Bueno, esto es mucho más complicado que eso. Pero Claro, no, si la idea sería tratar de entender cuáles son los mecanismos principales que uno tiene que mirar cuando mira las cosas de forma más global. Esa es la idea. Entonces, el objetivo de esta simulación es justamente ver cómo se conectan las escalas y qué procesos de verdad son importantes. Variando los parámetros del problema, no sé, pero ¿se puede ver otro comportamiento en la zona de recirculación que no sea prioritariamente Sí, digamos, si puede ser rectangular o... Sí, hay dos cosas importantes, además de la forma, que claro, justamente también a lo que Rafael preguntaba, formas, por ejemplo, formas más largas generan dos vórtices que rotan en sentido contrario. Eso obviamente va a complicar un poco más las cosas. Un fenómeno que es relevante, que yo no había dicho absolutamente nada, porque en este caso no tenemos importancia de eso, hay un fenómeno que se llama seiching. Lo que ocurre en esa condición, y que es difícil de resolver, pero probablemente es que la dinámica de los vórtices que emergen en la interfase entra en resonancia con la frecuencia fundamental de la cavidad, y la consecuencia que tiene eso es que se generan olas, que se genera una onda, a veces ondas estacionarias o a veces olas que entran y salen, y eso puede influir aún más en esa condición. En esos puertos, por ejemplo, que son cavidades laterales, a veces han tenido problemas graves con ese tema del seiching, porque los barcos no se pueden, están todo el rato recibiendo ondas por este fenómeno de resonancia. Entonces ese problema, por ejemplo, es por la interacción entre el flujo y la geometría, y obviamente una geometría distinta va a generar una dinámica distinta también. Exactamente. Podríamos en la zona de recirculación poner
varias zonas de recirculación por cada lado del... Claro, claro, no, eso es súper interesante. Por ejemplo, cuando uno quiere diseñar esto, por ejemplo, para atrapar contaminantes o partículas, uno podría tener un tren de estas zonas laterales y quizás diseñarlas de una manera inteligente para poder atrapar más, por ejemplo, y dejar el contaminante ahí que no siga hacia abajo. Uno podría pensar en cosas así. Cristian, consulta. ¿Las partículas lagrangianas siguen una ecuación diferencial estocástica o son pasivas y siguen flujo de Lorentz? Siguen, lo que pasa es lo siguiente. La velocidad que yo resuelvo con el método numérico no es completa, porque no estoy viendo todo el flujo, ¿verdad? Los vórtices más chicos que mi resolución de la malla, no lo pierdo. Pero lo que sí tengo es la energía cinética de esos vórtices. Entonces lo que hago es resolver la trayectoria de cada una de esas partículas, en que la velocidad es una mezcla de dos cosas. La velocidad que yo resuelvo y una variable aleatoria que está escalada con la energía cinética turbulenta de lo que no resuelvo. Entonces, en cada instante de tiempo, la velocidad que tengo que integrar es la suma de esas dos y una proviene de una escala más pequeña y de un número aleatorio, porque es del tamaño de las fluctuaciones que no estoy viendo, pero no es exactamente, es una variable aleatoria. ¿Hay otra pregunta? Ya, tengo algunas preguntas ahí. Por ejemplo, tú explicaste que la resolución de las ecuaciones Navier-Stokes se realizan, digamos, la simulación, o sea, se obtienen las variables y de ahí se resuelve la ecuación de la concentración. Pero inicialmente el modelo está acoplado, ¿cierto? Sí, pero no está acoplado, y es una súper buena pregunta, porque uno podría tener dos tipos de contaminantes. Contaminantes pasivos, como en este caso, esto es tinta, básicamente. Entonces, lo resolvemos acoplados solamente porque tenemos toda la información, como decía Federico, en ese instante de tiempo y podemos hacer avanzar la otra ecuación en paralelo. Hay otros contaminantes, lo que ocurre, por ejemplo, en los estuarios donde se mezcla agua salada con agua dulce que viene del río, ¿verdad? Ahí hay diferencias de densidad. Entonces, ¿qué tanta concentración de agua salada tenga yo, por ejemplo? Va a cambiar la dinámica del flujo, va a afectar, se generan diferencias de densidad y por lo tanto la gravedad hace que se generen fuerzas adicionales. Entonces, en ese caso, uno tiene que resolverlo acoplado, resolver las dos ecuaciones juntas porque la concentración determina fuerzas y cantidad de movimiento. En este caso, si yo hubiese tenido almacenamiento infinito de datos, yo podría haber corrido primero una y después la otra, pero no tiene sentido. Ya, otra pregunta era con respecto al número de Reynolds y el otro número, era para dimensionar el problema, ¿cierto? Sí, y para caracterizarlo, porque números de Reynolds por sobre 2000, 3000 y el flujo empieza a ser turbulento. Y uno necesita enfoques como estos, ¿verdad? Aquí el número de Reynolds es como 12.000, que todavía es bajo para un gran río o cosas así, pero ya es completamente turbulento y uno necesita considerar eso. El otro número de Froude tenía que ver con lo que hablábamos antes, es la importancia de la superficie libre. Y en este caso yo no estoy resolviendo la dinámica de la superficie libre porque la relación entre la gravedad y la profundidad del flujo es bien, y las velocidades es bien baja, entonces no es necesario. Y la última pregunta era con respecto a, tú mostraste que hay un experimento real, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se sincroniza el experimento real, digamos, el proceso de sincronizar el experimento real con la simulación? O sea, los parámetros iniciales y eso. ¿O es un análisis cualitativo? No. El experimento real consideró estos parámetros adimensionales. Cuando nosotros reportamos el experimento, sabíamos cuál es el número de Froude, el número de Reynolds y toda la geometría del problema. Hay datos que, por eso los experimentos son complementarios a las simulaciones, ¿verdad? En la simulación yo tengo información completa, tridimensional, instantánea en todos lados, pero necesito validarlo. Los experimentos, que también tienen sus dificultades y las mediciones tienen sus errores, pero yo generalmente puedo medir en un plano o en un punto. Entonces, lo que se hizo en ese caso fue, en este experimento en el laboratorio con las mismas dimensiones que nosotros estamos simulando, se midió se llama un velocímetro acústico Doppler en un montón de puntos y por eso se caracterizó estadísticamente, recolectan series de tiempo tridimensional en ciertos puntos la velocidad, saben cuál era el caudal, y yo lo único que hice fue eso, usar el número de Reynolds, el número de Froude y hacer la simulación en ese
en esa situación. Dijiste que eran 27 millones de eso, ¿a qué correspondió el tamaño cuál es el tamaño, qué tipo de elementos tenías y cuál era el tamaño? El Y más o menos para que me des una idea. Claro, el problema aquí es que está todo dimensionalizado, entonces está todo dimensionalizado por la profundidad. Entonces todas las dimensiones del canal están divididas por la profundidad y la profundidad 1. Y lo otro es que también la malla tiene elementos más chiquititos en zonas de más interés. Por ejemplo, en las paredes tenemos una cosa que se llama la distancia a la pared dimensional, que es una especie de número de reinos de la pared igual a 1, para poder resolver la subcapa viscosa de la capa límite. Entonces, esa resolución es altísima. Claro, hacia el final del canal tenemos una resolución mucho más gruesa, porque son elementos... Generalmente se usa el Y más, ¿no? Sí, a eso me refería. Sí. Entonces tiene un valor de 1 en las zonas de alta resolución, pero de las dimensiones físicas no lo calculé, pero se puede calcular. Claro. Pero el Y más igual a 1. Sí, Y para modelar esos vórtices que están por debajo de la subescala, ¿estás usando simplemente los de caimiento de 5 tercios de... claro, lo que se hace en ese caso es resolver el modelo de turbulencia. Resolvemos acoplado ahí un modelo de turbulencia, que ese sí que hay que resolverlo acoplado porque influye al flujo, ¿verdad? Y ese modelo de turbulencia me permite incorporar el efecto de las escalas que se asume que es disipación, las escalas chicas sobre las más grandes, disipación de energía. Para el número de Reynolds que usaste para la longitud, La profundidad. la profundidad, Sí. eso era para el número de Reynolds, Sí, profundidad. la profundidad. Oye, y una pregunta, a veces yo sé que cuando es muy pandito, no es tan profundo, se usa shallow water equations. Claro. ¿Y también usaste eso o no? No en este caso, porque claro, las ecuaciones de shallow water o de San Bernard asumen distribución de presión hidrostática y integran todo en la profundidad, entonces uno pierde la dinámica de la turbulencia. Te puede entregar solamente, y hay que parametrizar su efecto también, entonces es mucho más grueso y en este caso queríamos resolver las cosas en detalle. Y la última pregunta, dijiste que 27 millones, esos 27 millones era el tamaño del sistema lineal que estaba resolviendo, o el tamaño del sistema lineal es aún más grande porque son 27 millones de nodos, pero en cada nodo había 3 componentes de velocidad. Entonces... Claro, entonces sí, la discretización tiene 27 millones de nodos, 27 millones de hexaedros, ¿verdad? Y en cada uno de ellos resolvemos las 3 componentes de velocidad. O sea, digo, 27 millones de elementos, de volúmenes. Sí. Okay. La presión, la variable del modelo de turbulencia, la concentración, y si uno está resolviendo las partículas, cientos de miles de partículas, entonces es bien intensivo computacionalmente. Sí. ¿Cuánto se te demoró? ¿Cuánto se te está demorando? Semanas. Lo que pasa es que hay un periodo en que las estadísticas del flujo tienen que converger, entonces uno no graba nada de eso, hace que el código avance nomás para que el flujo se estabilice, y una vez que ya la estadística del flujo convergió, depende, mientras más datos, y eso es una de las cosas que con Magdalena hemos estado conversando, si uno toma muy pocos datos, no ve las frecuencias más bajas, entonces todos esos espectros no se ven bien y uno requiere tiempos de cálculo grandes, entonces varias semanas, yo creo. No lo calculamos así tampoco. Bueno, última pregunta. La condición inicial que utilizaste, ¿cuál era para el flujo? Claro, lo que hicimos fue, porque teníamos los datos de caudal del experimento, entonces lo que pusimos fue hacer como en el experimento, abrimos la llave y empieza a entrar el caudal, pero como te decía, durante un buen rato uno no recolecta nada y lo hace andar para que el promedio, la varianza y todo se estabilice, y ahí uno dice, ya, de aquí en adelante voy a empezar a guardar mis datos y mi información. Entonces usaste eso como condición inicial, Sí. Y luego corriste la simulación sobre eso. Relacionado con
la dinámica. O sea, tú mostraste que el flujo que simulaste efectivamente es sumamente complejo, pero que a gran escala el comportamiento del flujo promediado es un poco más simple. O sea, tienes como el flujo del canal y tienes torbellino, digamos, el transporte de masa. No hay forma sistemática de generar como modelos simplificados, como de orden reducido, para capturar lo que está ocurriendo a gran escala. Sí, de hecho, aquí no lo hice, pero se hace, es bien común hacerlo, ya sea con proyecciones lineales, como eso es lo que tiene mil nombres, POV o EOF o valores singulares. A veces se hace eso justamente y funciona bastante bien. Y justamente, claro, muchas veces uno se da cuenta de que a pesar de la complejidad del flujo, son 2 o 3 frecuencias que lo caracterizan. Entonces, con los primeros modos lineales, uno representa el 90% de la varianza o funciona. Sí, se hace. En este caso no lo hemos hecho, pero es verdad. Y hay otras formas de descomponer también, hay unos que se llaman modos dinámicos, hay varias formas de descomponer estos flujos y se usa bastante justamente por lo que tú dices, porque a pesar de toda la complejidad, uno ve que las grandes estructuras coherentes son las que tienen más energía y que probablemente son las que dominan más el transporte. Excelente pregunta. Bueno, muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Muchísimas gracias, Cristiana. Gracias.